Ayer, en el marco del foro de Parlamento Abierto por la reforma eléctrica que propone el oficialismo, pues hubo puntos de vista fuertes, puntos de vista muy importantes, puntos de vista contrastantes con un discurso de posverdad. Aquí es muy fácil el discurso y la narrativa diciendo que, por ejemplo, las empresas de autoabastecimiento pues pagan menos que los mexicanos, que los mexicanos de a pie, que pagan menos que todos los que tenemos un recibo de luz, lo cual pues ya ha sido más que demostrado que no es así, que es totalmente inexacto. Pero pues ahí sigue una narrativa de posverdad, una narrativa de mentiras en muchas ocasiones, de francas mentiras, pero pues que está encobijada, llena, enmarcada de elementos ultraideológicos. Yo le aprecio mucho en esta mañana que me haya tomado la llamada telefónica al ex jefe de negociación técnica del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith, para platicar pues de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Ayer estuvo Kenneth en los foros y bueno, pues ahí nos dábamos cuenta de encontronazos, inclusive, insisto, en el discurso pues más ideológicos que prácticos. Gracias por tomarme la comunicación esta llamada, Kenneth. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luis. Qué gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poquito, primero, ¿qué impresión tienes de la visita de John Kerry? Llega a nuestro país el día de hoy, van a hablar de energías limpias y vaya que llega pues con un contexto importante. De entrada, el mensaje de la embajada claritito, la reforma eléctrica del presidente es cara y es sucia. ¿Cómo estará esta visita desde tu perspectiva, conociendo lo que conoces pues de estas reuniones diplomáticas? Sí, muchas gracias, Luis. Mira, en mi opinión, la visita de John Kerry es una señal inequívoca de la postura que ha adoptado Estados Unidos en las últimas semanas en relación a la contrarreforma eléctrica. Recordarás que en la cumbre de líderes que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, México, Estados Unidos y Canadá anunciaron una estrategia conjunta para reducir el metano, la emisión de carbono negro y, en términos generales, promover una agenda de energías limpias. Obviamente, la contrarreforma eléctrica, por todo lo que se ha mencionado, y en los foros del Parlamento Abierto sobre todo, va a favorecer el uso de carbón y combustible en las termoeléctricas. Hay un estudio del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos donde se señala que la contrarreforma, como está establecida hoy en día, incrementaría las emisiones de CO2 en más de 73 millones de toneladas y por los desincentivos que se generan a la inversión privada, que es la que está invirtiendo en energías limpias en nuestro país, la generación de renovables podría caer en un 90%. Entonces, claramente la contrarreforma va en contra de esta tendencia regional, estos compromisos regionales que tenemos para promover las energías limpias, además de ser completamente violatoria de varios capítulos del TEMEC. Alega la Comisión Federal de Electricidad algo así como que las empresas que tienen el autoabasto utilizan su red eléctrica y que bueno, pues entonces están siendo competidores desleales o de plano lo han dicho así también, clientes desleales. Sí, mira, el problema con los argumentos de CFE van en dos vías. Por un lado, argumentan lo que señalas, que hay corrupción, ilegalidad en los contratos, cuando en realidad ni la Comisión Reguladora de Energía ni el gobierno como tal ha presentado una queja formal en términos de que señalen claramente actos de corrupción por parte de las empresas. Si lo llegara a ver, existen los mecanismos dentro de nuestra legislación nacional y también en los acuerdos internacionales. Recordemos que hay un capítulo anticorrupción en el TEMEC y también en el Acuerdo Transpacífico. Entonces, argumentar que se requiere de un cambio constitucional de esta magnitud para regresarle todo el control del sistema eléctrico a CFE porque se presume que hay casos de corrupción es, en mi opinión, una gran cortina de humo. No aplica y no se necesita una reforma constitucional, sobre todo de esta naturaleza, donde lo que vas a estar haciendo es ir en contra de esta tendencia mundial de movernos hacia las energías limpias. Y por supuesto el argumento de CFE de que por el hecho de que en el TEMEC se señala que México es un país soberano para cambiar su constitución y que por lo tanto está exceptuado el sector energético del tratado, es absolutamente incorrecto. Puedes cambiar la Constitución, tus leyes secundarias y tu regulación, y de todas maneras tienes la obligación de cumplir con los compromisos del tratado. Si no los cumples,
está sujeto a solución de disputas y Claro. a posibles represalias comerciales y demandas multimillonarias. No, y de hecho recordarlo también para todos los que conocen del derecho, y para todo nuestro auditorio, entenderlo así, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene el mismo nivel que la Constitución, corrígeme si me equivoco, o sea, es un tratado internacional firmado y pues no puede salir con que no, ahora ya cambié la Constitución y ya modifiqué todo, pero también déjame preguntarte, no creo que vayan a poder cambiar la Constitución, no están alcanzando los votos, está muy complicado el tema en el legislativo. ¿Qué puede pasar si, de todas maneras, no logran cambiar la Constitución, pero en la práctica vemos lo que estamos viendo? Le quitan los permisos a Iberdrola, siguen apostándole a energía sucia, limitan la participación de los privados, ya por ahí están pues muy preocupados de lo que pueda llegar a pasar con el parque eólico que hay en Oaxaca, uno de los más importantes en México, que surte de energía pues a FEMSA, por ejemplo. ¿Qué podría llegar a suceder si continúan pues este tipo de acciones del gobierno si no cambian la Constitución? Porque insisto, lo veo muy complicado, se ve complicado que logren tener los votos para cambiar la Carta Magna, pues. Sí, mira, definitivamente si no cambian la Constitución, obviamente las empresas, los privados se pueden defender en el Poder Judicial mexicano en contra de estos actos de gobierno que resulten inconstitucionales, es decir, incompatibles con el régimen constitucional actual. Pero también hay que recordar que en el tratado, en el TEMEC, además de que las inversiones de los países miembros del acuerdo están protegidas por el capítulo de inversión y no puedes unilateralmente cambiar las condiciones de inversión a través de las cuales invirtieron porque haces inviable su inversión. También en el capítulo de empresas propiedad del Estado, que es uno de los capítulos importantes que se añadió, de los capítulos de modernización del tratado, se establece que los monopolios no pueden incurrir en prácticas anticompetitivas que afecten negativamente la inversión. Y también se señala que las medidas regulatorias que tome el país tienen que ser basadas en argumentos técnicos y científicos y no pueden discriminar en contra de las empresas privadas. Entonces, por donde lo veas, hay violaciones al tratado que entonces, de continuar, inclusive si no se hace la modificación constitucional, estaría sujeta a solución de disputas dentro del tratado y nos exponemos a un costo muy grande para nuestro país porque acabaría perjudicando al ciudadano. Es decir, si toman represalias nuestros socios comerciales en contra de nuestros principales productos de exportación en el sector agrícola, automotriz, eléctrico, electrodoméstico, si las empresas demandan en individual, bajo la protección de inversiones del tratado, al Estado mexicano, podría haber, erogaciones arriba de los 400, 500 millones de dólares por empresa. Entonces, todo esto al final de cuentas sale del bolsillo de los mexicanos y es por ello que debemos buscar otras soluciones. Si queremos hacer más, eficiente el sistema eléctrico nacional, hay que analizarlo desde el punto de vista técnico. Se pueden hacer modificaciones, análisis de cómo se estructura el sector, los subsidios, las tarifas, sin necesidad de hacer estos cambios institucionales a nivel de la Constitución. Uh-huh. Y, por supuesto, cumplir con los compromisos internacionales de los tratados. ¿Qué es lo que se ha hecho mal desde tu perspectiva? ¿Qué podría sí cambiar? ¿Y ves algunos argumentos rescatables en el discurso del oficialismo? Mira, inclusive el sector privado ha señalado algo que es muy importante. A lo largo de las décadas, el sector privado y el sector público han trabajado de la mano en el sector energético, mucho más, por supuesto, a raíz de la reforma del 2013, porque ha sido el sector privado el que está llevando la carga de invertir, de tomar el riesgo e invertir en estas nuevas tecnologías que se necesitan para la transición energética. Eso debe continuar, se debe profundizar. Debemos dejar de lado este falso debate, este discurso, donde de un lado está el Estado, que tiene que ser, en opinión del gobierno, quien controla todo el sistema eléctrico, y de otro lado las empresas. Yo creo que debemos regresar a un esquema de cooperación entre ambas y sí, debe haber un análisis puntual a nivel técnico de cómo está estructurado, por ejemplo, el sistema de tarifas, los subsidios que se otorgan, cuál es el impacto, en las tarifas domésticas, cómo se puede reducir el costo, de las tarifas industriales, cuestiones a nivel técnico y financiero que permita que haya una mayor inversión, que se utilice el presupuesto
de una manera inteligente para ir teniendo esta transición de CFE y también del lado de hidrocarburos. No olvidemos que toda la discusión de energías limpias también impacta, por ejemplo, permitir que se utilicen los biocombustibles, el etanol en la gasolina para reducir las emisiones. Es decir, tenemos que ver esto de manera integral y que la premisa del gobierno deje de ser únicamente el objetivo de fortalecer, entre comillas, a la CFE, darle todo el control. El objetivo debe ser tener un sistema eléctrico con tarifas bajas y que nos permita alcanzar este desarrollo sustentable a largo plazo. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación en esta mañana, Kenneth Smith, y cerraría preguntándote algo. Esto para muchos ha sido más bien ideológico, a lo mejor con miras al tema del discurso populista de la Cuarta Transformación, a lo mejor con miras a la elección del 2024, a lo mejor con miras a tener que tener alguna especie de adversario. ¿Cómo lo miras tú? O sea, porque estás acostumbrado a esto, lo viste además, pues vamos a hablar de populismo con Donald Trump, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño podía ser la negociación frente a las declaraciones de un presidente como Donald Trump? Con esa experiencia, ¿qué opinión te merece esta discusión? Para muchos es algo, pues francamente, muy estéril, de antípodas, en donde no llegan a ningún lado ni una ni otra parte. ¿Qué opinas tú? El problema con la contrarreforma es que intenta regresar a un esquema que ya vivimos en México y que fracasó, es decir, poner en manos de un monopolio estatal el sistema eléctrico nacional. Los que crecimos en los 70, principios de los 80, recordamos los apagones, los problemas que había en términos del suministro eléctrico. Hoy en día, en un mundo globalizado, necesita ser eficiente en la generación de energía para atraer inversión y, en ese sentido, que el país siga creciendo y que podamos aprovechar esta red de tratados de libre comercio. Entonces, tenemos que dejar de lado el discurso político, este discurso nacionalista donde equiparan el bienestar de la población con el fortalecimiento de monopolios estatales. Y tenemos que enfocarnos en la realidad, que es cómo le vamos a hacer para reducir los costos de generación y poder incrementar la eficiencia energética en nuestro país. Y eso es lo que le va a redituar, al final de cuentas, empleos mejor remunerados a la población. Se necesita cambiar el paradigma. Gracias, Kenneth Smith. Un honor platicar contigo esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis, a tus órdenes.